Esto que está usted explicando ahora lo tenemos en el campus. Les decía que creo que sí, pero tampoco estoy tan segura. Si este PowerPoint no está subido, lo voy a subir. ¿Eh? Ah, bueno, Si no está subido está bien. este, está subido uno que es primo hermano o parecido, puede ser. A veces vamos como modificando con el transcurso de las cursadas, pero si no está este, si no está este, hay uno que es muy parecido y que debe tener algunas cuestiones bastante similares. Bueno, entonces, y después van a encontrar, digamos, que el sistema normativo de derechos humanos se ha ido especializando. Entonces, por ejemplo, tenemos una convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre las personas adultas mayores, sobre las personas con discapacidad, ¿eh? Y va regulando determinadas temáticas. O, por ejemplo, el derecho humanitario, que es el que regula, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con los conflictos armados. Pero, digamos, para poner, digamos, el caso de cualquier tribunal internacional, pero en particular, digamos, que el que tenemos más cerca y el que vamos a trabajar más, la Corte Interamericana, van a ver que cuando tiene que analizar un tema, no se queda con lo que ya dijo ella ni con lo que dice la Convención Americana, sino que recurre a otros instrumentos internacionales, recurre a la jurisprudencia de otros organismos internacionales de protección de los derechos humanos, ¿eh? Y va, digamos, como dándole una consistencia más robusta, ¿eh? a la interpretación de un derecho en particular. Con la idea de sistema normativo de derechos humanos, lo que tratamos de hacer es dar esta idea de un cuerpo legal interrelacionado. ¿Bien? Eh, También, digamos, tenemos esta discusión respecto de qué sucede, digamos, si lo que sucede en el ámbito internacional sucede en forma paralela o aislada de lo que sucede en el ámbito interno, digamos. Tenemos el ordenamiento jurídico internacional, donde están todos los tratados, todas las acuerdos que se dan entre estados y organismos internacionales, y tenemos todo el ordenamiento jurídico doméstico, que es lo que regula la relación entre el Estado y los particulares y entre los particulares. Y entonces empezamos a pensar si estos dos ámbitos jurídicos son distintos, no tienen nada que ver o son complementarios. Bueno, hay dos posiciones, como al menos dos posiciones, como todo en el derecho, ¿eh? Y son estas que hablan de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Entonces, no los veo. Me quedé hablando sola y no los veo, perdón. Acá están. No, cerré la... esperen. No sé qué hice, pero cerré todas las... Compartir. Cerré todas las ventanitas y no las veía. Bueno, les decía, entonces, que acá estaba, entre las relaciones entre el ámbito interno y el derecho internacional. Tenemos dos posiciones, que es la posición monista y la posición dualista. ¿Eh? Estas dos posiciones en relación a cómo conviven el derecho internacional y el derecho interno son, digamos, diferentes en cuanto a que el monismo sostiene que hay un solo ordenamiento jurídico, ¿m? Un solo ordenamiento que es, en el que el ordenamiento internacional tiene preeminencia sobre el interno y que no hay necesidad de buscar formas de integrarlo, sino que directamente están integrados sin ningún acto específico que incorpore el derecho internacional al derecho interno. Bien.
esta es la posición monista, en la que el ordenamiento internacional tiene preeminencia sobre el derecho interno. La posición dualista, ¿eh? Sostiene que el derecho internacional solamente va a ser fuente de obligaciones en el ámbito interno si se incorpora al derecho interno. ¿Mm? Si no, no tendría ninguna validez. Y su postura es que son dos sistemas distintos, separados, que no tienen nada que ver, digamos, porque la forma de producción del derecho es distinta, ¿eh? Mientras que en una la producen organismos internacionales, en el otro la produce el Estado, el Congreso, digamos, ¿no? De la nación. Y que regulan relaciones jurídicas distintas y que por supuesto no tienen ningún punto de contacto entre ellas. Las internas sería el Congreso, profesora. La interna es el Congreso, sí. Bien. Sin embargo, como les decía que y en este ámbito vamos a encontrar tratados de muchas, o sea, digamos, no solo, digamos, tratados de derechos humanos, sino tratados de otros ámbitos, el derecho internacional también se reguló a través de un tratado. Bien, el derecho internacional de los tratados se reguló a través de un tratado internacional, Convención de Viena, y en el que la propia Convención de Viena establece que los tratados tienen preeminencia sobre las leyes del Estado y que de ningún modo un Estado puede excusarse en el cumplimiento del derecho internacional alegando que en su derecho interno las leyes dicen otra cosa. Bien. Entonces, es el propio derecho internacional el que fija la preeminencia de este derecho sobre el interno en una convención que se llama Convención de Viena sobre los Tratados, y una convención, digo, de la que Argentina es parte. Bien. Además, digamos, nuestra propia Constitución establece que los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Bien. Y además, el propio 75, inciso 22, establece que los tratados tienen jerarquía supralegal. Es decir, que tienen un valor superior a las leyes. Hasta acá vamos. Con lo cual, digamos, podríamos decir que nuestro país, pese a que si el tratado no es incorporado a través de una ley, tiene una posición, si se quiere, monista. ¿Bien? Una cuestión es, digamos, cómo se incorpora un tratado. Ahora, ¿cómo se incorpora la costumbre internacional? ¿Requiere alguna forma para la incorporación? Y no, parece, digamos, que la costumbre internacional se incorpora directamente al derecho interno sin necesidad de un acto específico que la designe. ¿Está bien? Así que no todas las formas del derecho internacional requieren un acto específico del Estado para ser incorporadas al ámbito interno. Ahora, seguimos. La Corte Suprema tuvo que expedirse muchísimas ocasiones sobre el valor que tienen los tratados en el ámbito internacional. No sé quién está cursando constitucional, digo, probablemente han tenido las primeras clases y no han llegado, pero no sé quién más está cursando derecho internacional. Derecho internacional, derecho constitucional. ¿Alguien cursó derecho internacional público? ¿Derecho constitucional? Yo cursé, pero no en esta facultad. Yo estoy tratando de pasar varias de mis materias desde La Plata y lo Ah, cursé ok, en La Plata. en La Plata. Bien. Em, bueno, les decía, digo, porque seguramente los que han cursado Derecho Constitucional han visto eh, toda la discusión acerca que hubo, digamos, en nuestro país en relación a la exigibilidad de los derechos humanos con los fallos Ekmejian con Neustadt y Ekmejian con Sofovich. No sé si a alguien le suenan, que son fallos de cuando nosotros no habíamos nacido.
Em, pero bueno, digamos, a través de esos fallos, digamos, la Corte fue sentando posición respecto de cuál es el valor de los tratados o los instrumentos internacionales de derechos humanos en el ámbito interno. Así, digamos, en numerosas oportunidades, bueno, digamos, Mejía con Neustadt fue, digamos, sobre la operatividad o no del derecho a réplica que está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no tiene una ley que lo regule en el ámbito interno. La posición de la Corte varió en relación a eso, y en el caso de Mejía con Neustadt, es en el que admitió, digamos, la operatividad del derecho a réplica y ordenó, digamos, que el actor, que era Agnejian, un profesor de Derecho Constitucional muy reconocido, que ya falleció, em, pudiera, digamos, tener una disculpa, sí, una disculpa pública en sobre, bueno, sobre unas declaraciones que había vertido alguien en el programa de Gerardo Sofovich sobre la Virgen, que habían sido agraviantes, digamos, para Mejián en su condición de católico. Bien, digamos, es un fallo que tuvo, digamos, como varias aristas polémicas, no solo, digamos, no solo, digamos, sobre la operatividad del derecho a réplica, sino de otras cuestiones como la legitimación del actor para reclamar, etcétera, pero bueno, que no vienen al caso. Pero sí, digamos, para que vean cómo desde hace por lo menos 30 años la Corte viene discutiendo esto, y ha ido sentando después de, digamos, digamos, antes de la reforma, tratando de fijar posición sobre respecto del valor de los tratados y la operatividad de los tratados en el ámbito interno. Es la operatividad, cuando digo la operatividad, es como la exigibilidad inmediata de los términos del tratado en el ámbito interno, ¿bien? Y en fallos posteriores a la reforma, lo que la Corte interpretó fue esta expresión que está contenida en el artículo 75, inciso 22. Y es que esperen, voy a buscar la Constitución, si la encuentro, te los leo. Constitución de la Nación Argentina. 75, inciso 22. Esperen que llego. El 75 empieza diciendo, digamos, como párrafo general. Son las atribuciones del Congreso. Corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Esta era una discusión que se había dado digamos, en la doctrina y en la jurisprudencia antes de la reforma constitucional sobre el valor de los tratados, y que la reforma constitucional de 1994 vino a zanjar definitivamente. ¿Eh? Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, no, bueno, antes de llegar a eso, dice, tienen jerarquía superior a las leyes y enumera, digamos, una serie de instrumentos internacionales, empezando por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y terminando por la Convención por la Convención de los Derechos del Niño. Son 11 instrumentos, dice, en las condiciones de su vigencia, estos instrumentos que mencionó antes, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara. Además, establece un mecanismo a través del cual estos tratados pueden adquirir jerarquía constitucional. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos
luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Una de estos instrumentos internacionales que adquirió jerarquía constitucional después de la reforma de 1994, dígame si hablo muy rápido, fue la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Bien? Que obviamente no está mencionado, digamos, en el texto constitucional porque es posterior. Ahora, esta cláusula, en las condiciones de su vigencia, tiene jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno, esta expresión, digamos, fue interpretada por la Corte Suprema. Quiero ir primero a lo primero. Ustedes tienen esta idea formada que un ordenamiento jurídico es una pirámide, ¿no? Esta idea de que el ordenamiento jurídico es una pirámide, que en la base está la norma más importante y de abajo se desgranan o se derivan las normas, el resto de las normas que no tienen que contradecir a la norma principal, ¿no? Que es la Constitución Nacional. ¿O es la primera vez que lo están escuchando? La pirámide de Kelsen que le dicen. Esa, la pirámide de Kelsen. ¿Alguien más tiene la idea de que tiene ya incorporada esta idea de que el ordenamiento jurídico es una pirámide? Pirámide. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, por eso digamos la importancia de lo que regule la Constitución y lo que esté incluido en la Constitución. Porque esas leyes, o sea, o esas normas, son las que después hacen que lo que esté por abajo de la Constitución no pueda contradecirlo. ¿Bien? La Constitución son poquitos artículos, ¿no? Son 129 artículos y algunas cláusulas o disposiciones transitorias. Vamos por unas 27.000 leyes. Piensen, digamos, qué poquito tiene la Constitución y cuántas leyes tenemos. Además de leyes provinciales, ordenanzas, decretos, etcétera, ¿no? Digamos, la producción normativa es muy grande, mientras que la Constitución tiene solamente estos poquitos artículos. La Constitución, si se quiere, es como un programa a desarrollarse. ¿Bien? Un programa que se desarrolla a través de las leyes que se van dictando. Pero además, digamos, le fija un límite a esas leyes. Digamos, no vamos a, los congresistas o los miembros del Congreso de la Nación no pueden legislar cualquier cosa. Lo que legislen tiene que ser para desarrollar este programa constitucional. Entonces podemos decir que por eso la Constitución es un programa para desarrollarse, a la vez que fija un límite de lo que no pueden hacer los legisladores, ¿bien? Es lo que fija el límite de lo que puede decidirse y lo que no. Bien, dicho esto, esta digresión, retomamos en que después de la reforma constitucional, la Corte Suprema tuvo que expedirse sobre la vigencia de los tratados internacionales y la interpretación, digamos, que hacen los organismos internacionales sobre estos tratados. Y la Corte, al interpretarlo, consideró que estén en las condiciones de su vigencia implica que los tratados internacionales deben ser interpretados en el ámbito interno, teniendo en cuenta la interpretación que hacen los organismos internacionales. Con las cláusulas eventualmente interpretativas que haya dado nuestro país, o sea, las reservas que puede haber hecho al tratado, es decir, una reserva interpretativa o una reserva de que X norma no se le aplica, y además teniendo en cuenta, digamos, cuál es la interpretación que hacen los organismos internacionales sobre esa norma. ¿Eh? Y además la propia Corte como consideró que los constituyentes habían efectuado ya un examen previo de la compatibilidad, otra vez se me está por terminar el tiempo, sobre la compatibilidad de estos instrumentos con la Constitución y habían encontrado que no había ningún tipo de incompatibilidad entre las normas. ¿Eh? Y el hecho de que sean complementarios implica que vamos a privilegiar, digamos, frente a la regulación de un derecho que es más amplia en el ámbito internacional, vamos a darle
primacía, digamos, a esa interpretación que es más generosa, digamos, con el ámbito de aplicación del derecho, ¿bien? Del derecho del que se trata. Esto tiene que ver con un principio que es rector en materia de derechos humanos, que es conocido como el principio pro homine o pro persona. Y esto implica que frente a una norma, digamos, que puede recibir dos interpretaciones, siempre se elige la interpretación más amplia o que más derechos acuerde a la persona, y que frente a dos normas que regulan un mismo derecho, pero una la hace en forma más restrictiva y otra la hace en forma más amplia, se garantiza o se aplica la norma que más derechos acuerde a la persona. ¿Bien? Y esta es la interpretación que la Corte hizo de la cláusula en las condiciones de su vigencia. Pero no todo ha sido fácil en la vida de la Corte. Eh, em, en fallos sucesivos tuvo que expedirse sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia o de los fallos de la Corte Interamericana. En el caso Expósito Miguel Ángel, que es una derivación, digamos, como es la secuela argentina del caso Bulacio. ¿Se acuerdan del caso Bulacio? ¿Lo conocen? O sea, los hechos, mínimamente. O sea, Sí, bueno. Bulacio, Walter Bulacio es un joven que muere en una comisaría después de una racia, era menor de edad, y muere en circunstancias, digamos, que fueron difíciles de determinar qué es lo que ocasionó, digamos, la muerte de Bulacio. Se presumía que tenía que ver con las vejaciones que había recibido en el lugar donde estuvo detenido. ¿Bien? El comisario que estaba a cargo de esa comisaría donde ocurrieron estos hechos era Miguel Ángel Expósito. Miguel Ángel Expósito fue, digamos, sometido a un proceso penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es un delito penal que no tiene una escala muy alta, digamos, tiene una pena relativamente baja, y en algún determinado momento la justicia no puede seguir investigando a Bulacio porque la causa se prescribe, ¿bien? Quiere decir, digamos, o sea, el Estado no puede investigar por siempre a las personas. Tiene un ámbito temporal para hacerlo y este ámbito temporal está dado por, en general, la pena o la pena máxima de los delitos. La pena máxima había transcurrido durante el plazo del proceso donde se lo investigaba a Miguel Ángel Expósito y el fiscal de la causa llega, digamos, en recurso hasta la corte, ¿no? La corte abre la queja del fiscal y dice, bueno, miren, están discutiendo una cuestión que es de derecho común y en la que yo no me debería meter, dice la corte, porque es una cuestión de derecho penal, de la aplicación de la prescripción, esto no tiene nada que ver con el derecho federal. Sin embargo, dice, hay una cuestión particular en este caso, y es que se expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la que encontró que el Estado argentino tenía o era responsable por haber tramitado, digamos, en forma deficiente el expediente penal, de modo que los familiares de Bulacio no pudieron, digamos, establecer qué hechos habían conducido a la muerte de Bulacio. No pudieron conocer la verdad, digamos, de las causas que originaron la muerte de Bulacio porque la causa penal se tramitó deficientemente. Entonces, estas personas que fueron las víctimas no pudieron, digamos, obtener una reparación porque el Estado argentino lo impidió. Y esto fue objeto de una condena internacional para Argentina, una condena en el ámbito de la Corte Interamericana. Dice la Corte, estoy entre una disyuntiva bastante difícil, porque si por un lado restringo el derecho a la defensa de Expósito, puedo encontrarme en una situación nuevamente de responsabilidad internacional. Pero si desoyo, ¿cómo se dice? No sé, bueno, si no escucho o hago caso omiso
a lo que decidió la Corte en el caso Bulacio con Argentina, también estoy incurriendo en responsabilidad internacional porque no estoy cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana. No sé si se alcanzan a dimensionar o entender bien cuál es la disyuntiva en la que está la Corte. No, ¿lo podrías repetir, Lorena, por Bien. favor? Miguel Ángel Espósito era imputado. Como imputado, dice la Corte, no tiene ninguna obligación de impulsar el proceso penal. Y si el proceso penal se prescribió, o sea, la prescripción es una garantía, un derecho que está establecido a favor del imputado. Porque el imputado no puede ser investigado toda la vida, porque el Estado se toma su tiempo y da sus vueltas para investigar. El Estado, digamos, se fija un tiempo para hacerlo. En el caso del delito que se le imputaba a Miguel Ángel Espósito, ese tiempo ya había transcurrido. Dice, bueno, dice la Corte, me veo en la situación en la que le tengo que restringir el derecho a la defensa a un imputado. Porque el imputado, digamos, puede valerse de todas las maniobras eh, dilatorias que le parezca, digamos, porque eso hace a su derecho a la defensa. O sea, no está en su responsabilidad que el proceso penal avance. La responsabilidad, dice la Corte, en ese caso es de las autoridades judiciales. Las que dejaron prescribir la causa son las autoridades judiciales. Ahora, dice la Corte, o le restringo el derecho a Miguel Ángel Espósito a su derecho a la defensa, o incumplo una sentencia de la Corte Interamericana. ¿Qué hago? Estoy medio como una encerrona, porque en cualquiera de las de estas dos situaciones, podría incurrir en responsabilidad internacional. ¿Qué hizo la Corte? Eligió lo que le pareció el menor de los males. Es decir, bueno, tengo que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, continúen tramitando el caso en relación a Miguel Ángel Espósito, es decir, declaró que la causa no estaba prescripta, y a la par dijo, bueno, investiguen a las autoridades judiciales que demoraron, digamos, fuera de lo razonable este proceso. Y extrajo testimonio para que se investigara a los jueces que habían estado tramitando el proceso y que hizo que se demorara. Bien. En esta situación está la Corte en el caso Espósito, digamos, de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, siempre. Pero yo les decía que la vida de la Corte no es fácil. Unos años después, digamos, más reciente en el tiempo, la Corte tuvo que, ¿cuánto me queda? Me quedan 2 minutos. Cuento los hechos del caso, hacemos un corte, ya, bueno, igual nos faltan 10 minutos, pero, digamos, nos conectamos un ratito, les prometo que es un ratito y los libero. Y las libero. Bien. Fontevecchi y D'Amico. Esto fue un caso de libertad de expresión, digamos, de vulneración del derecho a la libertad de expresión, que tramitó en el ámbito interno y tenía que ver con unas fotos que la revista Noticias había publicado sobre el hijo no reconocido del en ese entonces presidente Menem. ¿Bien? El hijo menor. ¿Bien? Se habían tomado unas fotos que la revista Noticias había difundido. Fontevecchia era, ¿no? El Claro, director de la Fontevecchi y revista, D'Amico son los directores de la... periodistas. El caso, digamos, pasó todas las instancias locales y terminó con un fallo de la Corte Suprema en la que dijo, digamos, que Fontevecchia y D'Amico habían hecho un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión y que con eso habían lesionado el derecho a la intimidad del en ese entonces presidente. Bien. Fontevecchia y D'Amico consideraron que esto estaba equivocado y recurrieron a la Comisión Interamericana. Bien, se terminó.